Bueno, vemos este ejercicio. Menciona, dice, si el coeficiente de fricción cinética entre un bloque de 100 kilogramos y el plano es mu/K igual a 0.25, determinar la velocidad del bloque cuando la compresión del resorte es 1.5. Inicialmente el resorte no estaba deformado y el bloque parte del reposo. Luego pregunta cuál es la potencia del peso en el instante que la compresión es 1.5. Entonces pide dos cosas. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer diferente es trabajar no con el teorema del trabajo neto, sino con el teorema de conservación de la energía. Y resaltamos que me refiero a conservación de la energía mecánica. Aunque muchas veces solo vamos a decir conservación de la energía y se va a sobreentender que nos referimos a la energía mecánica. Yo suelo plantear una convención diferente a no convención, sino un planteamiento del teorema diferente a muchos textos y simplemente enunciarlo como fue deducido. El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al cambio de la energía mecánica. Y en este caso es una cuestión de enfoques. Cuando vemos el teorema del trabajo neto, lo que vemos es el trabajo de cada fuerza. Si es constante, vemos fuerza por desplazamiento. Si va la fuerza a favor o en contra del desplazamiento. Si la fuerza es variable, el trabajo hay que plantearlo como una integral, pero voy viendo trabajo individualmente planteando la expresión, sea fuerza constante o sea fuerza variable. Aquí el enfoque es diferente porque el único trabajo que yo planteo, como en el teorema del trabajo neto, es únicamente el trabajo de la fuerza de fricción, que será en este problema la única fuerza no conservativa. Ya dijimos que el trabajo o que las fuerzas no conservativas pueden ser fuerzas disipativas, como la fricción, en este caso la fricción cinética, pero podrían existir otras fuerzas que no sean conservativas, pero que su trabajo, a diferencia de las fuerzas disipativas, que su trabajo es negativo, existen otras fuerzas no conservativas que no son disipativas y su trabajo puede tener cualquiera de los signos. Positivo, negativo, cero. Es más, el problema de del ejercicio que les queda a ustedes del lunes, ese es un ejemplo, o esa fuerza se puede probar, o ustedes pueden determinar que es una fuerza no conservativa, más sin embargo vieron que el trabajo era positivo. Aquel de las únicas fuerzas no conservativas que podemos decir que el trabajo es negativo es de las disipativas. Particularmente, la única fuerza no conservativa que es disipativa que tenemos aquí es la fuerza de fricción, porque el problema menciona que es o que hay fricción entre el bloque y el plano. Entonces, esto se va a sobreentender que es el trabajo de la fricción. Luego, lo que tenemos que considerar es mi sistema, o lo que estoy analizando es el bloque, entonces tengo que marcar, hacer mi diagrama. En realidad es un diagrama de estado, porque solo voy a marcar el estado inicial y el estado final. Menciona que el bloque parte del reposo, digamos que ese es el estado inicial, y que la rapidez en ese estado es cero. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad cuando la compresión del resorte es 1.5? O sea que en ese caso,
Digamos que este es el resorte. Así está en el estado inicial, no está deformado, pero en el estado final hay una deformación de 1.5 porque el problema sí lo solicita. Y vean que hay una distancia de 10 metros en el sentido del plano, desde la ubicación del punto inicial del bloque hasta la ubicación del resorte sin deformar. Ese es el diagrama de estado. Puedo agregar el diagrama de cuerpo libre aparte o lo puedo hacer aquí. Lo voy a hacer aparte para que se vea mejor. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre hay que recordar que se deben incluir todas las fuerzas que actúan a lo largo de o entre el punto inicial y punto final, independientemente si esas fuerzas solo están actuando en una pequeña porción de ese tramo. En ese sentido, pues tenemos la fuerza de gravedad, vertical hacia abajo. Tengo la normal. El movimiento del objeto es vertical, bueno, en el plano hacia abajo, marco, recordemos que esto no es una fuerza. Tendría la fuerza de fricción cinética opuesta al movimiento. Y hay que notar lo siguiente. Si bien es cierto, el resorte solo actúa cuando, o solo hay una fuerza sobre el bloque debido al resorte en esta porción. O sea, la fuerza del resorte aparece únicamente cuando el objeto llega al resorte y lo empieza a deformar, pero también la incluimos, resaltando que esa fuerza de resorte no actúa en todo el recorrido entre el instante inicial y el final, sino que, perdón, bueno, aquí la deformación sería hasta acá, solo déjenme corregir esto. Es decir, la fuerza de resorte solo actúa en esta porción que tengo marcada en amarillo. Pero en el diagrama de cuerpo libre la voy a incluir, aunque no actúe a lo largo de todo el instante que dura el movimiento desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces hay una diferencia en lo que es un diagrama de estado y lo que es un diagrama de cuerpo libre. Se pueden combinar en realidad. Creo que ya lo he hecho antes, pero a veces, para no cargar tanto los dibujos, pues podemos dibujarlos, hacer dos aparte. Ok, entonces, cuando veo la energía mecánica, recordemos que la energía mecánica es la energía cinética y la energía potencial. Y que esa energía potencial pues puede ser de cualquier tipo. Puede ser una potencial elástica, puede ser una potencial gravitacional, podría ser una potencial debido a una fuerza constante, que son los tres ejemplos que vimos de fuerzas conservativas. El peso, la fuerza de resorte y una fuerza externa aplicada, pero que sea constante para poder incluirlo dentro de la parte de potencial. Entonces le escribo así. En este caso tengo la energía potencial gravitacional más la energía potencial elástica. Podría agregar el potencial de una fuerza constante, pero como en este caso no hay, lo voy a escribir mejor. Potencial de una, lo voy a poner así. Más el cambio de energía cinética. Evidentemente estamos
analizando, o el teorema se está analizando entre el punto inicial y el punto final. Entonces, cada cambio que se está midiendo ahí es entre el punto inicial y el punto final. Bueno, como no hay fuerzas aplicadas, externas, constantes, eso no hay, digo que es cero. Sabemos que el trabajo de la fricción, pues como la fuerza de fricción es opuesta al movimiento, el trabajo va a ser negativo, la fuerza de fricción es una fuerza constante, pero lo que hay que ver es el desplazamiento que tiene el objeto entre el punto inicial y el punto final y en ese lapso del recorrido durante cuánto estuvo actuando la fuerza de fricción. En realidad, la fuerza de fricción actúa en todo el recorrido, desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces, el desplazamiento que tiene el bloque y es la distancia en la cual estuvo actuando la fuerza de fricción es esto. Y a eso le voy a llamar D. Evidentemente D es X más 10. Ahora, ¿por qué diferenciar? Bueno, porque es que cuando haga el trabajo de la fuerza de fricción o el trabajo de la fuerza de gravedad, el desplazamiento en el que actúan esas fuerzas es D. Pero cuando haga el trabajo o el cambio de energía del potencial elástica debido al resorte, el lapso de tiempo o el lapso del recorrido donde actúa el resorte es lo que tengo marcado en color amarillo. Entonces, por eso debo diferenciar variables. En este caso, el trabajo de la fricción es la fuerza de fricción por la magnitud del desplazamiento en el cual está actuando la fuerza de fricción y el negativo porque la fuerza de fricción es opuesta, en este caso, al desplazamiento. Veamos que es el único trabajo que en realidad el enfoque es el mismo que el teorema del trabajo neto. Pero ya los demás tengo que ver potenciales y lo interesante y lo práctico de esto es que ya están definidos los potenciales. Solo que en este caso yo planteo deltas. Entonces, delta, pues, de potencial gravitacional, lo puedo escribir así, masa gravedad por la diferencia de alturas. El cambio de potencial elástica lo puedo escribir 1/2 de K, X final, menos X inicial al cuadrado. Escribir esos deltas factorizados en realidad les ahorra un par de segundos porque escriben menos. Se escribe menos en comparación de escribir energía final menos energía inicial. De igual forma, en la cinética, que eso ya lo hemos venido usando, es 1/2 de la masa por la rapidez final al cuadrado menos rapidez inicial al cuadrado. Debemos notar que estas alturas Y tienen que estar medidas a un nivel de referencia que se tiene que especificar y que si ustedes marcan esa referencia, los valores Y final y Y inicial deben coincidir que son medidos a esa referencia. Entonces, me voy a mi diagrama. En este caso voy a hacer otro para no cargarlo tanto. Básicamente tengo que el punto inicial es este y este es el punto final. Entonces, tengo que medir las alturas desde algún nivel de referencia. Y digamos que yo la voy a medir desde acá. Entonces, para esta referencia, yo sé que mi Y inicial es 0. Porque inicialmente está en la referencia. Y para esa referencia, el Y final, veamos que está a cierta altura bajo la referencia. Entonces, en primer lugar, va a ser negativo porque está bajo la referencia. Pero debo expresar esa altura en términos de las variables que he estado considerando. Entonces, podemos observar que si esto es una distancia D, desde el punto inicial hasta el punto final, y que hay un ángulo θ, en este caso de 45, entonces yo puedo marcar θk. Por lo tanto, al
considerar ese triángulo rectángulo, pues puedo obtener el valor de la y final, o al menos de la distancia vertical que hay entre el punto inicial y el punto final. Esa distancia vertical es evidentemente de seno del ángulo, usando el hecho de que este es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la y final, que es negativo, es de seno del ángulo. Si la referencia la toman abajo, que igual lo puedo colocar, si la referencia para ustedes hubiese sido esta, los resultados que colocan es que la y final sería 0 y que la y inicial es d por seno. Evidentemente, los valores de las y van a cambiar al cambiar la referencia, pero el cambio de energía potencial gravitacional no depende de la referencia porque lo que tenemos aquí es un desplazamiento vertical y ese desplazamiento vertical no depende de la referencia. Entonces, independientemente de donde tenemos la referencia, el resultado al que llegan es el mismo. Voy a dejar la referencia de arriba, donde la y inicial es 0 y donde la y final es negativo de 0. Puedo ir reemplazando que la fricción es el mu por la normal, y no hay que olvidar d, igual a menos, el menos es debido a esto, mg de seno del ángulo. Más, voy con la energía potencial elástica y lo que veo es deformaciones. Entonces, si vamos al diagrama de estado, inicialmente no hay deformación porque el bloque ni siquiera ha tocado el resorte, es decir, no hay ninguna situación para que el resorte esté deformado porque el bloque ni siquiera lo ha tocado. También el problema lo dice, aunque en realidad, aunque el problema dice que no está deformado inicialmente, creo que en este caso no se debería ni describir, porque en realidad, si como está la imagen es el punto inicial, no hay nada que lo deforme. Ahora, la deformación final, el problema lo dice, porque nos está pidiendo calcular la velocidad cuando la deformación del resorte es 1.5, o sea que la deformación final ya nos lo dan como dato que es 1.5 y que queremos la información justamente cuando ese x es 1.5. Entonces, inicialmente no está deformado y en vez de colocar x final, voy a colocar directamente x. Y se sobreentiende que ese x es 1.5. Más, vamos a dar la energía o el cambio de energía cinética. El problema menciona que la rapidez inicial es 0, que el bloque parte del reposo, y lo que me están preguntando es justamente la rapidez cuando el resorte ya se ha deformado 1.5. Entonces, al partir del reposo, esto sería 0, y lo que nos queda es un medio de mb final al cuadrado. Vemos que tenemos casi toda la información, nos dan la masa, nos dan la gravedad, nos dan d, nos dan el ángulo, nos dan k. Lo único que hace falta es la normal. Pero claro, la normal la podemos encontrar de nuestro ejercicio al hacer sumatoria de fuerzas en y. Este ángulo es θ. Lo que tenemos es que al sumar las fuerzas en y debe ser 0, debo especificar los ejes. Voy a decir positivas las que van para arriba y ya coloco de un solo que la normal sería m gravedad coseno. Entonces reemplazo la normal. Nos quedaría menos mu sub k, m gravedad coseno por d igual a menos m gravedad de seno más un medio de k de formación final más un medio de la masa rapidez final al cuadrado. Bueno, ya tenemos todo.
solo hay que resaltar eso, ¿no? Que en este caso D es X más 10, en este caso son 11.5, porque X, recordemos, es 1. Bueno, déjame verificar, no sé si eran centímetros o metros. No, metros, 1.5 metros. Digamos que es un resorte bien grande, ¿verdad? Porque para que se deforme 1.5 metros tiene que ser algo grande. Y ya tenemos todo, tenemos D, el ángulo, K. Otra situación que vale la pena resaltar en el caso de K es que la información aparece en kilonewton. Pues recordemos que el prefijo kilo implica 1000, o sea, 2 kilonewton es como tener 2000 newtons sobre metro. Entonces ya tenemos todo y simplemente despejamos. Aquí el despeje lo pongo de un solo. La rapidez final sería 2 sobre m, mg. Puedo factorizarlo de la siguiente forma. Si reemplazamos, perdón, bueno, puedo reducirlo más, pero es más que suficiente. La masa en este caso son 100, entonces son 2 sobre 100 kilogramos por 100 por 9.8 por 11.5 que es D, por seno de 45 menos 0.25 coseno de 45 menos 1/2 de 2000 por la deformación final, que es 1.5 al cuadrado. Si hacemos la operación, el mu solo, déjenme verificar, el mu era, sí, 0.25. Ok, la rapidez final es 8.63 metros por segundo. Entonces, quiere decir, y si vemos otra vez el diagrama de estado, voy a hacer un poco más exagerado. En el momento que la deformación sea de 1.5, tenemos esa rapidez. Justo ahí, entonces, se mueve a 8.63 metros sobre segundo. Pero el problema, bueno, podría pedir también, por ejemplo, cuál es la deformación máxima. Porque claro, si lleva cierta rapidez, debido a que todavía está en movimiento, pues se sigue moviendo hacia acá, pero la máxima deformación se llega en el instante de que todavía, o más bien, en el instante que ya no se siga deformando el resorte. O sea que 1.5 es un valor elegido para responder la pregunta del ejercicio, pero no quiere decir
que el resorte se va a mover, se va a deformar únicamente o a lo más 1.5, sino que se puede deformar o se va a deformar un poco más. ¿Cuánto se puede calcular? La situación es que para determinar esa deformación máxima tenemos que notar que como el objeto ya no deforma al resorte cuando se alcanza la máxima deformación, entonces en ese momento la rapidez va a ser cero. O sea que si en este ejercicio yo lo que digo es, no voy a tomar este valor porque sería cero, tendría que despejar la deformación máxima y lo voy a plantear solo para que sean dos ejemplos en uno. Pero cambian un montón de cosas. Bueno, cambian varias cosas. En primer lugar, si nos está pidiendo la deformación máxima, entonces ya mencionamos que la rapidez final sería cero y lo quito de acá. No hay rapidez final. Hay que entender también que hemos definido que D es X más 10, pero ahora es este valor de deformación máxima el que estamos buscando. Ya no es conocido, entonces a lo que quiero llegar, perdón, D sería este de acá. A lo que quiero llegar es que cuando plantee mi ecuación y me están pidiendo la deformación máxima en este caso, igual o la rapidez final a cero, la rapidez inicial porque el problema así me lo da, pero hay que observar que en este caso es una ecuación cuadrática, porque lo que estoy buscando es esta cantidad y esta cantidad. Pero evidentemente ahí estoy analizando desde el mismo punto inicial de antes hasta el punto de deformación máxima, pero también la podría analizar, y eso es perfectamente válido, analizar desde este punto, que sé que la rapidez es este valor, hasta el punto de la deformación máxima, que sé que la rapidez es cero. Yo puedo analizar entre cualquiera de dos puntos y en realidad no hay una obligación a hacerlo desde un punto inicial es siempre el mismo. Eso puede cambiar, simplemente se analiza desde dos puntos. Bueno, por eso si preguntasen otra cosa, pero resalto que en este caso tendrían que resolver una ecuación cuadrática para despejar cuánto es la máxima deformación del resorte, que luego de alcanzar esa máxima deformación, pues podría ocurrir que el resorte dispare otra vez hacia arriba el bloque, pero habrá que ver si todavía pues la fuerza de fricción que hay es lo suficientemente, o bueno, bastante corta para que lo vuelva a impulsar. Pero en realidad esa parte no nos interesa. El bloque de forma del resorte y que después el resorte pueda que lo impulse o no, hacia arriba después, ese dato después o esa información de después, a menos que no lo pregunten, pues no hace falta analizar. Regresamos a la pregunta inicial. La pregunta inicial es, bueno, ya terminamos la rapidez, pero nos dice cuál es la potencia del peso. ¿Cuál es la potencia del peso en el instante que la comprensión es 1.5? Entonces, nos están preguntando cuál es la potencia del peso. Recordemos que cada fuerza efectúa un trabajo, que puede ser positivo, negativo o cero, depende de un montón de cosas, pero cuando nos están preguntando la potencia de una fuerza específica, recordemos que potencia es la rapidez con que se hace un trabajo o la rapidez con que se transforma la energía. Al final de cuentas es lo mismo. Pero que en este caso, al pedirnos la potencia de una fuerza en específico,
pues solo debo utilizar la información de esa fuerza. Y vean que nos están pidiendo potencia instantánea. Entonces hay que recordar que la fórmula de potencia es la fuerza, que en este caso, voy a escribirlo así, la fuerza de gravedad, producto punto, la rapidez. Esa es la fórmula para potencia instantánea, un producto punto entre la fuerza con la rapidez. Entonces, si hacemos un producto punto, vemos que en ese momento la rapidez es un vector con una magnitud de 8.63 metros sobre segundo y que la fuerza de gravedad pues es una fuerza que es vertical hacia abajo. Entonces, en el producto punto, en realidad lo que o se va a reducir a la multiplicación de la componente del peso que tiene la misma dirección de la velocidad. Porque, por ejemplo, si yo digo que llamo los ejes así, y digamos que hacia arriba o hacia acá es la dirección positiva de la X. Entonces, el peso tiene una componente perpendicular o una componente Y y una componente X. Entonces, en el producto punto son o sería la fuerza o la componente de la fuerza que va en la misma dirección de B. Entonces, únicamente es mg por seno, que es la componente, por la velocidad en el punto final, reemplazo, la masa es de 100, 9.8, el seno es de 45 y la rapidez en ese momento que me lo están preguntando es 8.63. Obtenemos que en ese momento la potencia del peso es 5.980.28 watts. También solo por resaltar una conversión que también suele aparecer, podemos pasar esos 5.980.28 watts, los podemos pasar a HP. Recordando que un caballo de fuerza o un HP equivale a 746 watts. Por lo que obtenemos un valor de 8.02 HP. Entonces, si ya me piden la potencia de otra fuerza, pues aplico la misma definición, pero para una fuerza específica. Bueno, preguntas a 6. No sé si se conectó alguien más. Ah, me aparecieron más, perdón. Solo había una persona al inicio. Bueno, preguntas. Yo de lo que había dejado el lunes, que no sé si lo comenté al principio, que entré un poco tarde por problemas de internet. Pero Perdón. cuando nos pidió con el ejercicio que dejó el lunes sobre sacar las dos por los dos caminos, Sí. yo lo hice por el de C1 también, pero no sé si como lo hice está bien. O sea, yo lo que hice fue que planteé las integrales definidas para cada paso, pero la verdad no sabía, o sea, lo que sustituí fue solo la componente en X. No sé si también tenía que multiplicar por el desplazamiento eso y después integrar, o sea, evaluar la integral. ¿Cuál es la fuerza? Eso lo preguntaba al inicio, pero como no había nadie al inicio. ¿Cuál es la
Perdón, solo había una persona y dijo que no lo había hecho. ¿Cuál es la fuerza? No la tengo anotada acá. 2y más 3xy, 2y más 3xy al cuadrado j. Entonces le pedía en este camino, ¿no? Sí, Entonces ya saben que el trabajo es la integral. Ya escribo todo esto. 2y de dx más 3xy cuadrado de dy. Y creo que este era el eje x. Este era el eje, pero no voy a marcar así. Este es el eje y, este es el eje x. Y la curva es esta. Entonces, como son, pensémoslo así. Como la forma de transformar a una sola variable, la integral expresarla en términos de una sola variable, es con la ecuación de la curva, entonces tengo que hacer dos. O sea que tengo que hacer una de estas, digamos, para la parte horizontal y otra de estas para la parte vertical. Ahí no hay opción. ¿Por qué? Porque la curva, la ecuación que define la curva es diferente. No puedo utilizar la misma ecuación para describir toda la curva. Entonces tengo que hacerlo por partes, simplemente sumando. Entonces, en la primera parte, en la ecuación del tramo horizontal, pues simplemente observo que ahí la y vale 0, por lo tanto, diferencial de y es 0. Esa es la ecuación. Quizás es más práctica porque cambio la y por 0, entonces todo esto se va a 0 y también se va a 0. O sea que esa integral me da 0, pero no me da 0 por el hecho de que la fuerza sea perpendicular al desplazamiento. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué razón es 0? Bueno, porque la ecuación de la curva, al evaluar la y, me queda 0. ¿Podría cambiar eso? Sí. Imaginemos que la curva no estuviese en y igual a 0, sino que estuviese en y igual a 1, por así decirlo. Y fuera así. Entonces, la y sería 1, pero el diferencial de y siempre seguiría siendo 0, porque es una constante. Entonces, en ese caso, su integral no sería 0. Va a ser 0 esta parte, porque lleva el diferencial de y. La otra no, y usted cambiaría y por 1 e integraría con respecto de x. Pero en este caso es 0. La otra, si se va a la otra curva, lo que tiene es que en esa curva x era 2, ¿verdad? Me parece. En esa curva x es igual a 2, la y cambia, pero x es 2 y como x es una constante, la derivada o el diferencial de x sería 0. Entonces, en este caso, vea que vamos a hacer un poco más acá. Vea que el diferencial de x es 0 y lo único que tiene que hacer es cambiar la x por 2 e integrar. Por lo tanto, su trabajo en toda esa curva le queda 0 en la primera más una integral de 3 por 2, que es x, por y cuadrado, que la y va cambiando, la y cambia a lo largo de esa curva, y integra de 0 a y. Creo que era 4 el de arriba. Entonces, pero integra de 0 a 4. No sé si aclara eso la duda. sí, sí lo aclara, solo que yo lo separé en dos, pero no puse que en x era 0, sino que también evalué en x. Solo eso fue mi error. El componente de x, perdón. ¿Componente de la fuerza o de qué? Sí, o sea, la primera integral, o sea, del componente de x, no lo hice como usted lo hizo al principio. O sea, el primero no me dio 0. O sea, usted tiene 0 más la integral definida de 3,2 y al cuadrado. Yo no me dio así porque no puse que y es igual a 0 y también la diferencial de y. Entonces me salió
diferente. Ah, ok. En realidad tienen que hacerlo así siempre, tienen que cambiar. Lo que pasa es que cuando son caminos o curvas donde la variable es constante, entonces se va a reducir porque, por ejemplo, si son tramos horizontales o verticales, al ser la variable x constante o al ser la variable y constante, el diferencial siempre va a ser cero. Entonces se le va a reducir. Pero si le piden, por ejemplo, a usted hacer una curva que sea así, entonces como no puede utilizar o como la ecuación de cada tramo, de cada porción no es la misma, entonces está obligado a su integral partirla en una cantidad igual de tramos. Porque la ecuación que representa cada tramo no es la misma. Y eso lo obliga entonces a hacer una integral por cada tramo. Bueno, ¿más preguntas? Y solo una última, cuando habló del resorte para encontrar la máxima deformación, solo quería ver si para la máxima deformación, cuando partimos, cuando ya tiene una velocidad definida, podemos hacer que la máxima deformación sea la deformación más X. O sea, la formación que ya tenemos, 1.5 más una distancia X. Espérame. Pero usted quiere decir que va a analizar desde por lo que estoy marcando ahorita. Analizaría así. Sí, así. Ok. Bueno, entonces recordemos que cuando usted ve vamos a ponerle así, el delta de R para el peso, para, para la fricción, que ya no sería, le voy a llamar L a eso. Entonces, el desplazamiento digamos, la porción del recorrido donde actúa la fricción y la fuerza de gravedad desde el punto inicial hasta el punto final, sería esta distancia, que sería L. Ahí sí. Pero cuando ve el resorte, tienen que recordar que las deformaciones se miden desde acá. X, al hablar de deformación, se mide desde ahí. Entonces, la deformación inicial la voy a marcar, es X, 1.5, porque lo mido desde acá. Se mide desde la longitud natural del resorte. Y la deformación final es X máxima, o sea que eso no va a cambiar. ¿Qué podría cambiar? Ah, el L. Porque como no sabemos cuánto es L, pero el L es la distancia que va multiplicando o que va en el término del trabajo del peso y el trabajo de la fricción. Entonces, ese L sí se va a escribir como la deformación máxima menos la X inicial, considerando que esta es la inicial. Entonces, el L sí va a llevar, porque el L, como debo expresarlo en términos de las variables que estoy buscando. Aquí no es conocido L. Es conocido que es X inicial, pero X máxima no sé cuánto es. Entonces, debo expresar ese L, que básicamente, ¿en qué le cambia? El L iría acá, en el trabajo de la fricción, en el trabajo de la fuerza de gravedad, y que en el caso del resorte, como lo analiza desde ese punto que tengo marcado acá, entonces eso sería la diferencia, pero su L le debe quedar expresado en términos de X máxima e X inicial. De igual forma, tiene que resolver una cuadrática. No sé si aclara eso la duda. Pero las deformaciones se miden desde la longitud natural del resorte. ¿Preguntas?
No, bueno, tienen entonces en el aula virtual ya hay pues 3 ejemplos más. Trabajo de energía. Creo que hay uno que resuelvo por los dos métodos, por el trabajo, por el teorema del trabajo neto y por el teorema de conservación. También tienen una parte de problemas resueltos. Son problemas, los hice ya, bueno, hace un par de años. Pero hay ejemplos resueltos a mano, no en video, que también pueden ir detallando. Incluso vean que hay otro ejemplo de un integral de línea. Y ahí lo hago por 3 caminos, solo para mostrar el ejemplo. Y al final de cuentas les pregunto si es conservativa o no. Eso tienen que responderlo ustedes. Hay un problema muy similar a este también, por no decir idéntico. Solo que en este caso vean que pido la deformación, entonces hay que plantear una cuadrática. Está el problema de Tarzán, solo que partiendo desde la cuerda completamente horizontal. Entonces aquí tienen más ejemplos. Bueno, en la última hoja no le paren, no le pongan atención. Esto fue un trabajo que les asigné una semana que no pude ir a la U hace un par de años, pero que son ejemplos resueltos que tienen para poder estudiar. Porque ya con esto ya estoy cerrando la parte de trabajo y energía. Es más, dentro de un par de horas ya voy a habilitar los recursos de la... Aquí ya lo tengo, ustedes todavía no les aparece. Ya tengo ya algunas cosas de cantidad de movimiento. Van a ver que en realidad cantidad de movimiento eh, utiliza mucho de trabajo y energía. Es decir, que si de repente no hemos hecho pues una buena cantidad de ejercicios aquí o no tienen o quieren más ejercicios durante los recursos, pues cuando vean la parte de cantidad de movimiento van a ver que ahí se va a utilizar. Entonces, por esa razón no hacemos muchos problemas en energía para trabajarlos directamente en cantidad de movimiento. O sea que allá lo van a seguir utilizando. Debo comentar un par de cosas, dado que el viernes iniciamos cantidad de movimiento. O bueno, mañana ya aparece la información de cantidad de movimiento, pero hay que hablar de fechas porque hay una evaluación, bueno, hay una actividad que cae justamente en el feriado, que es la siguiente semana. Recuerden que toda la semana es feriado. Déjenme ver. Ok, entonces, el examen es el 14. Con el examen no hay ningún problema, salimos bien. Pero hay una actividad que es el 3 y el 3 es feriado, entonces la voy a mover. Repito que dentro de la normativa mencioné que las actividades se podían mover si hay una situación de fuerza mayor y la situación de fuerza mayor aquí es que el feriado inicialmente no estaba anunciado para ser en noviembre, pero bueno. Igual voy a mandar un mensaje en el aula a todos los estudiantes para que lo tomen en cuenta. Ya ya mañana iniciamos cantidad de movimiento, pero la prueba de trabajo de energía que estaba prevista para el 3 de noviembre va a ser el 10. Y la prueba que estaba prevista para el 10 va a ser el 12. Ahora, que tengan actividades un tanto seguidas, eso no influye porque se supone que hoy estamos cerrando trabajo de energía. Entonces, la prueba 4 va a ser el 10. Y la prueba que estaba para el 10, que es la de cantidad de movimiento, va a ser el 12. De ahí todo se mantiene igual. Recuerden que el examen es el
14, o sea que es justo después o el sábado después de bueno, de la semana de feriado. ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, no sé si Omar, eso lo acabo de responder, Omar. No, la vamos a hacer Sí, después. Lick, eso se lo... En realidad, bien les pude Ah, haber dicho ok. hacerla mañana, pero creo que es demasiado. Sé que la mayoría ni siquiera ha empezado a ver los recursos, pero eso ya es algo que ni siquiera voy a discutir. Quedaría para el 10, quedaría para el 12 la otra, y el examen, o sea que esa semana, aunque de repente, y todos los periodos ha sido así, que hay una semana feriado, el que quiera aprovechar esa semana para estudiar lo hace, el que no, no. Es decisión de cada quien. En realidad los recursos de cantidad de movimiento van a estar completos el domingo. Y los pueden ver incluso después de la semana eh, morazánica, pero si tienen una semana entre el feriado y el examen, entonces si le van a dedicar toda esa semana a estudiar cantidad de movimiento porque ya terminaron trabajo de energía, no hay ningún problema. Pero si a estas alturas ni siquiera han empezado a leer trabajo de energía, pues aprovechen esa semana, no les queda de otra. Pero es decisión de cada quien. El examen creo que lo voy a terminar entre el domingo y lunes. Igual cuando esté revisado y calificado les voy a mandar un mensaje para que entren a ver. Y después se va a programar un día para ver cualquier consulta que tengan del examen. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el viernes.